Ahora iniciamos con la cuarta parte de intoxicaciones. En esta parte vamos a hablar de la intoxicación por inhalación de humo de incendios con monóxido de carbono y con cianuro, la intoxicación por cáusticos y algunos aspectos básicos de la intoxicación por sustancias del hogar. Entonces iniciamos con la intoxicación por humo de incendios, monóxido de carbono y otros agentes volátiles como lo es el cianuro. Les dejo la literatura donde pueden profundizar el tema. Recuerden que la intoxicación por monóxido de carbono y cianuro es uno de los principales peligros al inhalar el humo en los espacios cerrados. Son gases incoloros, inoloros e insaboros. La intoxicación por monóxido de carbono es un problema de salud pública subdiagnosticado y no identificado por el personal de la salud. Siempre se debe sospechar una intoxicación por monóxido de carbono, aunque los síntomas sean inespecíficos. Ante una sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, se debe solicitar niveles de carboxihemoglobina, es decir, los niveles de monóxido de carbono que se encuentran unidos a la hemoglobina. El tratamiento esencial es la administración de oxígeno a altos flujos. Recuerden que el monóxido de carbono es un gas asfixiante y se da por inhalación del gas. Se produce el monóxido de carbono por combustión incompleta de hidrocarburos o material orgánico en presencia de oxígeno, como por ejemplo, las principales fuentes de emisión serán el humo de incendio, los vehículos, la industria, los gasodomésticos con las llamas de los gases. Por falta de mantenimiento en estos casos o por instalaciones ilegales. Entonces, los principales componentes del humo de los incendios serán los gases tóxicos como el monóxido de carbono y el cianuro y otros gases tóxicos pero que irritan la vía aérea como la acroleína, el formaldehído y otros aldehídos, el amoníaco, el benceno, óxidos nitrosos, el fosgeno, el ácido clorhídrico y otros demás. Los gases asfixiantes simples serán el dióxido de carbono y algunas partículas como el hollín. Los mecanismos son multifactoriales para la generación de asfixia por inhalación de humo de incendios. Primero, existe una inhibición de la respiración celular por un efecto tóxico directo del cianuro y del monóxido de carbono. Por otro lado, existe una disminución del transporte de oxígeno a los tejidos periféricos, porque el monóxido de carbono pues desplaza el oxígeno en cuanto a su unión a la hemoglobina. Tercero, existe una depresión respiratoria central por acción del monóxido de carbono, del dióxido de carbono y del cianuro a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Cuarto, existe una obstrucción de la vía aérea de pequeño y de gran calibre por efecto directo de gases irritantes, del calor y del hollín, es decir, genera broncoconstricción. También existe, y por último mecanismo multifactorial, una disminución del porcentaje de oxígeno inspirado, es decir, disminuye la fracción inspirada de oxígeno. Por lo tanto, y de nuevo, los mecanismos fisiopatológicos, entonces, se fija un 85% a la hemoglobina y por lo tanto desplaza el oxígeno. Existe también una afinidad por la hemoglobina 250 veces mayor que el mismo oxígeno y por lo tanto la desplaza y así es como disminuye la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos. Existe una hipoxemia no hipoxémica, es decir, una presión arterial de oxígeno normal, pero una concentración arterial de oxígeno disminuida. Se elimina el el monóxido de carbono exhalado de 4 a 6 horas en pacientes que no reciben tratamiento. También se produce toxicidad celular a nivel de la cadena respiratoria de electrones. Existe la ecuación de Coburn para predecir los niveles de monóxido de carbono unidos a la hemoglobina a partir de las exposiciones conocidas.
Ahondando en el mecanismo fisiopatológico, una vez el monóxido de carbono entra a nivel de la sangre y de los pulmones, genera una unión a la hemoglobina, ya que su afinidad es 250 veces mayor, y genera un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. Por lo tanto, genera hipoxia tisular por este aspecto. Pero vean también que el monóxido de carbono se une a las plaquetas, a los grupos HEMS de las proteínas plaquetarias, y generan también una agregación plaquetaria con quimiotaxis de los neutrófilos, degranulación neutrofílica, adhesión de los neutrófilos, liberación de mieloperoxidasas, aumenta la síntesis de óxido nítrico, genera estrés oxidativo y depósito perivascular de mieloperoxidasis. Es decir, aparte de la hipoxia tisular por desplazamiento del oxígeno, genera un estado proinflamatorio que lesiona los vasos sanguíneos. Y por lo tanto existe apoptosis celular, proliferación linfocítica con la inflamación y la necrosis celular, influjo de calcio a nivel celular con el daño a nivel del sistema nervioso, y pues todos estos mecanismos van a generar lesiones neurológicas y lesiones cardíacas. Esta es una gráfica que nos muestra el espectro de los síntomas y los efectos de la exposición por monóxido de carbono según la duración. Vean que inicialmente el paciente puede estar asintomático, pero puede generar también fatiga, cefalea, adinamia, deterioro neuropsicológico, ansiedad, depresión, náuseas, episodios eméticos, confusión, vértigo, crisis epilépticas, ataxia, alteración del estado de conciencia, isquemia cerebral e isquemia cardíaca. Esto es una tabla que nos resume los síntomas según el nivel de carboxihemoglobina según 0 hasta más del 70%. Vean que niveles de carboxihemoglobina por encima de 70% pueden generar coma y muerte, de 50 a 60%, crisis epilépticas, falla ventilatoria, infarto de miocardio o infartos cerebrales. Del 40 al 50% cefalea intensa, alteraciones cognitivas, del 30 al 40% cefalea moderada, náuseas, vómitos, y del 20 al 30% cefalea leve, disnea y fatiga. Entonces, como mensaje final acá, es que todo paciente que haya tenido una exposición a inhalación por humo de incendios, o como las otras vías de exposición que ya vimos, y que tengan cefalea, náuseas, episodios eméticos, alteraciones cognitivas, o ya las otras más graves como las crisis epilépticas, falla ventilatoria, alteraciones a nivel del miocardio o cerebrales, pues tienen intoxicación por monóxido de carbono. Por lo tanto, en estos pacientes hay que solicitar gases venosos para medir los niveles de carboxihemoglobina, también gases arteriales para evaluar el estado ácido-base de los pacientes, y generalmente ellos generan alcalosis respiratoria por hiperventilación, pero también acidosis metabólica por la lesión celular necrótica. Generan aumento de troponinas, por lo que hay que solicitarlas. Electrocardiograma también será de utilidad, y las neuroimágenes cuando hay sospecha de lesión neurológica, cuando hay focalización neurológica o alteración del estado de conciencia. Esta es una gráfica que nos permite evidenciar cómo hay dispositivos que nos permiten obtener por pulsioximetría una carboxihemoglobina o la carboxihemoglobina de los pacientes. El manejo será de soporte como todo, evaluación primaria, administrar oxígeno al 100%. La vida media del monóxido de carbono en este caso se reducirá a tan solo 1 hora, y se puede utilizar oxígeno hiperbárico, y la vida media disminuirá a tan solo 20 minutos. Entonces, el tratamiento general de toda intoxicación por humo será valorar la intubación. Se deberá intubar cuando sea necesario, se hará de forma precoz, ya que si se hace tardíamente puede generar el paciente edema orofaringio o que presente quemaduras de la vía aérea.
Administrar oxígeno al 100% en mascarilla o en paciente intubado. Es decir, ¿cómo se administra oxígeno al 100%? Recuerden que la mascarilla de no reinhalación, cuando se administran 15 litros, puede llegar hasta ser del 90%, por lo que este será de utilidad en estos pacientes. Se debe realizar monitorización continua con signos vitales electrocardiográficamente y se puede utilizar, administrar inmediatamente hidroxicobalamina si el paciente cumple ciertos criterios clínicos que ya veremos. Si el paciente se encuentra con broncoobstrucción, pues el manejo de soporte con broncodilatadores, agonistas beta-2 adrenérgicos o los corticoides intravenosos. Y el tratamiento sintomático para la cefalea, para la acidosis, las quemaduras, el traumatismo, la neumonía, rabdomiólisis y otras complicaciones que presentan. Si el paciente tiene intoxicación por cianuro, recuerden que esta intoxicación está subestimada en las víctimas por inhalación de humo. Puede ser absorbido por todas las rutas de exposición y causa una asfixia celular al inhibir la enzima citocromo oxidasa y por lo tanto inhibe así la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones, afectando los sistemas nervioso, endocrino, cardiovascular y respiratorio y en general todos los tejidos del cuerpo. El tratamiento será con oxígeno al 100% y algunos antídotos específicos, como la hidroxicobalamina que ya mencioné. ¿En qué formas viene el cianuro? Es un elemento incoloro e inoloro, puede venir como cianuro de hidrógeno, sales de cianuro como cianuro de potasio, cianuro de sodio, cianuro de calcio, y al combinarse con ácidos genera ácido cianhídrico, el ácido prúsico, pero también viene contenido en la yuca brava, como por ejemplo que se produce en el Amazonas, como se evidencia en la imagen. La exposición más que todo es por humo de incendios, pero también por exposición en herreros, en galvanizadores, en laboratorios químicos, en fumigantes, en fábricas de plástico, en los curtidores, en los metalúrgicos, en acereros, en bomberos y pues en fumadores. De nuevo, el cianuro inhibe la citocromo C oxidasa y por lo tanto inhibe la fosforilación oxidativa, disminuye la síntesis de ATP y pues genera un metabolismo totalmente anaeróbico. De nuevo, desencadena un metabolismo totalmente anaeróbico con síntesis de lactato, con hiperlactatemia y acidosis metabólica severa. El cianuro es metabolizado a nivel hepático por la rodanasa. Esta enzima genera tiocianato y este es más posible de ser excretado en la orina. La hidroxicobalamina, por otro lado, al unirse al cianuro, genera cianocobalamina, que ya no es tóxico a nivel de la cadena respiratoria de electrones. Los pacientes con intoxicación aguda pueden estar taquipnéicos, pueden tener una bradicardia inicial y ser seguido de hipoventilación, edema pulmonar, depresión miocárdica, con lipiotimia, ruboración, vértigo, cefalea, somnolencia, opistótonos, trismos, hipertermia, estupor, parálisis y coma. Es decir, ir desde signos inespecíficos hasta una clara alteración clínica en estos pacientes. Pueden generar hipotensión y shock que no responden a la administración de líquidos ni a los vasopresores. Tampoco responde a maniobras de reanimación cardiopulmonar. Recuerde que una de las causas de paro cardiorrespiratorio son las intoxicaciones. También genera temblores y crisis epilépticas y síndromes parkinsonianos tardíos. Por lo tanto, el paciente con intoxicación por cianuro puede estar con síntomas inespecíficos como dinamia, fatiga, confusión, cefalea, vértigo, pero también taquipnea, taquicardia, náuseas, episodios eméticos, hipotensión y cianosis distal. En la intoxicación crónica por cianuro puede haber desmielinización periférica, por lo tanto neuropatía y neuropatía óptica e hipoacusia, signos de parkinsonismo, disnea, bocio endémico,
efectos teratogénicos en gestantes y bajo peso al nacer. El diagnóstico siempre predomina la clínica y la exposición al cianuro. Puede tardar horas el examen y se solicita cianuro en sangre y cuando se encuentra por encima de 0,5 a 1 microgramo por mililitro indicaría exposición al cianuro. El manejo será la evaluación primaria, administración de oxígeno al 100%, corregir la acidosis metabólica, realizar maniobras de descontaminación y administrar antídotos como la hidroxicobalamina, el nitrito de sodio y el tiosulfato de sodio. De nuevo, evaluación primaria, oxígeno al 100%, soporte cardiorrespiratorio, administración de antídotos, descontaminación gastrointestinal y manejo de la acidosis metabólica severa con bicarbonato de sodio. La hidroxicobalamina es el antídoto preferido en todas las circunstancias. La dosis de la hidroxicobalamina es una infusión en 15 minutos de 5 gramos en los adultos y de 70 miligramos por kilo en los pacientes pediátricos. Estos son los criterios del empleo de la hidroxicobalamina y de nuevo las dosis recomendadas. Entonces todo paciente que haya tenido una inhalación por humo de incendio y que tenga alteraciones neurológicas como confusión, coma, agitación, crisis epilépticas y además presente alguna de las siguientes circunstancias: bradipnea, parada respiratoria, cardiorrespiratoria, choque o hipotensión o lactato mayor o igual a 8 milimoles por litro o acidosis láctica, pues se deberá administrar hidroxicobalamina, de nuevo 5 gramos en 15 minutos o 70 miligramos por kilo en los niños, y puede repetirse una vez si persiste la sintomatología o si hay de nuevo parada cardíaca. Secuencialmente también se puede administrar, si no hay disponibilidad de hidroxicobalamina, nitrito de amilo, nitrito de sodio y tiosulfato de sodio. Aquí se encuentran las dosis necesarias. Ahora la intoxicación por cáusticos. Recuerden que los cáusticos son sustancias capaces de producir daño al reaccionar químicamente con un tejido del cuerpo. Los ácidos, recuerden, son donadores de protones y se consideran cuando son menores el pH de 3. Y los álcalis son aceptores de protones y se consideran cáusticos cuando el pH se encuentra por encima de 11. Los ácidos con un pH menor de 2 y los álcalis con un pH mayor de 12 son los que causan las lesiones más extensas. ¿Qué álcalis y qué ácidos tenemos disponibles en el país? En cuanto a los álcalis clásicos, son el hidróxido de amonio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio, como estas formulaciones que evidencian en las imágenes. Y los ácidos clásicos serán el ácido acético, el ácido hidroclórico, el ácido oxálico, el ácido fosfórico, el ácido selenio, el ácido sulfúrico. Entonces, de nuevo, ácidos: el ácido clorhídrico, que es el mismo ácido muriático, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido acético. En este caso, la fisiopatología de los ácidos será necrosis por coagulación. Recuerden que no penetra a capas subyacentes y por lo tanto genera edema, eritema y úlceras en la piel de los pacientes. La quemadura se genera en las mucosas, en la piel y en cualquier tejido, es decir, que las manifestaciones clínicas de intoxicación por cáusticos, en este caso de ácidos, será quemaduras de las mucosas, de la piel o de cualquier tejido donde se viertan los ácidos. El paciente puede generar o tener cialorrea, sed, odinofagia, disfagia, hematemesis, dolor abdominal y pues cualquier sintomatología de ruptura del tracto gastrointestinal. La muerte puede sobrevenir por choque, broncoaspiración o infecciones. Tengan presente que la mezcla del ácido muriático con el hipoclorito, es decir, el blanqueador, con fines de limpieza genera una reacción exotérmica con generación de vapores
y por lo tanto también se puede lesionar la vía aérea por esta vía inhalatoria. Los pacientes presentan tos, disnea, dolor pleurítico, edema pulmonar, hipoxemia, broncoespasmo, neumonitis química o traqueobronquitis química. En cuanto a los álcalis, de nuevo los más utilizados son el hipoclorito de sodio, que es el blanqueador de ropa, el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, y el hidróxido de potasio, que se utiliza para limpiar los hornos, más que todo en panadería. El mecanismo se da ahora por necrosis por licuefacción, a diferencia de los ácidos que generan necrosis por coagulación. Al ser necrosis por licuefacción, pues va a haber una destrucción mayor y más extensa de las capas subyacentes. Hay destrucción del colágeno, saponificación de lípidos, trombosis transmural y muerte celular. Los pacientes pues van a tener quemaduras con edemas, eritemas, cialorreas, oinofagia, disfagia, estridor, hematemesis. También puede generar estenosis esofágica, fístulas traqueoesofágicas, aortoesofágicas y carcinoma de esófago a futuro. Y la muerte está dada por choque o broncoaspiración. ¿Qué laboratorio solicitar en estos pacientes? pH, gases arteriales para evaluar el estado ácido-base y de oxigenación de los pacientes, cuadro hemático, electrolitos, pruebas de coagulación, radiografía de tórax, radiografía de abdomen en bipedestación para buscar signos de perforación del tracto gastrointestinal. Como por ejemplo en la radiografía de tórax se evidencia este neumoperitoneo. En la endoscopia se debe realizar en las primeras 12 horas de la exposición al cáustico y máximo 24 horas. Y tenga en cuenta que la endoscopia de vías digestivas altas está contraindicada desde el segundo día hasta las 2 semanas después de la exposición porque hay riesgo de perforación. Esta es una clasificación que realiza el endoscopista, el gastroenterólogo, para clasificar las lesiones gastrointestinales a nivel endoscópico y por lo tanto provee un pronóstico en los pacientes. La clasificación va de 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B y 4. 0 en paciente con hallazgos endoscópicos normales. 1 cuando hay edema y eritema de la mucosa gastrointestinal y por lo tanto los pacientes tienen una recuperación completa. 2A cuando hay friabilidad, hemorragia o ulceraciones superficiales. 2B cuando hay ulceraciones profundas y pueden ser discretas o circunferenciales. En adición a la friabilidad, la hemorragia y las ulceraciones superficiales. El 3A cuando hay necrosis de áreas pequeñas, 3B cuando hay necrosis extensa y 4 cuando hay perforación gastrointestinal. Usualmente la perforación, es decir, la clasificación 4, usualmente es fatal. La necrosis extensa se genera restricción o restricción del tejido de la mucosa gastrointestinal con perforación y alto riesgo de que los pacientes tengan perforación y por lo tanto generar una perforación grado 4 que usualmente es fatal. Este es un ejemplo de lo que se vería en la clasificación grado 2A, donde se evidencian úlceras superficiales. Y acá 2B, donde hay úlceras más profundas y pues más extensas. El manejo entonces será de soporte ABCD, vigilar signos de edema y de obstrucción de la vía aérea, lavar las superficies, piel y mucosa, es decir, con los mecanismos de descontaminación dérmica que vimos al inicio, y con abundante agua. Si la quemadura se genera a nivel ocular, se debe lavar mínimo 2 horas con solución salina. No inducir al vómito por riesgo de perforación. El lavado gástrico está contraindicado, por lo que no hay que administrar carbón activado ni polietilenglicol.
La succión con sonda nasogástrica estaría indicada, pero solamente en caso de ingestas masivas de ácido menor a 90 minutos. Y la neutralización con ácidos o bases está contraindicada pues por la reacción obvia exotérmica. Si el paciente tiene edema de la vía aérea, se puede administrar un corticoide como la dexametasona 10 miligramos endovenoso en adultos y en los niños 0.6 miligramos endovenoso. Una vez se asegura la vía aérea, se deben iniciar cristaloides porque se puede generar tercer espacio que puede causar la hipotensión. Se debe interconsultar a cirugía si hay signos de perforación del tracto gastrointestinal, es decir, un paciente con hematemesis a repetición, un paciente con irritación peritoneal, un paciente que tenga mediastinitis, etc. Y por lo tanto también en los pacientes con intoxicación por inhalación se debe administrar oxígeno humidificado hasta que mejore la sintomatología. Si el paciente tiene broncoespasmo, pues se debe nebulizar con beta-2 agonistas como salbutamol a 2.5 miligramos por cada dosis. Este es el algoritmo diagnóstico y también de tratamiento de la intoxicación por cáusticos. Se utiliza el protocolo USTA en estas indicaciones. Entonces, un paciente que tiene ingestión por cáusticos se debe preguntar, ¿es ácidos o álcalis? Si son ácidos, se indica la endoscopia inmediatamente si lleva menos de 24 horas la exposición y se clasifica con la clasificación endoscópica de los pacientes. Para clasificaciones 0 a 1 o 2A, el tratamiento será que el paciente no tenga vía oral y se puede hacer una prueba clínica con líquidos y con comida según tolere a las 24 horas. El paciente con lesiones 2B se le quita la vía oral, nada vía oral, y se hace una prueba de alimentación con tubo, de un tubo con sonda nasogástrica o sonda orogástrica en estos pacientes. Y si el paciente por exposición a ácidos tiene lesiones 3A, 3B o 4, es decir, perforación, se solicita urgentemente una tomografía axial computarizada e interconsulta por cirugía si hay perforación. Ahora, si el paciente tuvo una exposición a álcalis, si fue intencional, se debe realizar una endoscopia e igualmente clasificarlos según los niveles de hallazgos endoscópicos. Vean que para los pacientes con grado 0, 1 y 2A, nada vía oral por una noche y luego al siguiente día se debe hacer una prueba con líquidos y si tolera iniciar vía oral líquidos o comida sólida. Si el paciente tuvo una lesión grado 3A, 3B o 4, solicitar tomografías toracoabdominales o interconsulta por cirugía. Pero vean que si el paciente tuvo una lesión grado 2B, se puede hacer una prueba con el protocolo USTA, que es administrar metilprednisolona 1 gramo por 1.73 metros cuadrados al día endovenoso por 3 días, sumado a ranitidina 4 miligramos kilo día endovenoso y ceftriaxona 100 miligramos por kilo día endovenoso. Ahora por otro lado, si el paciente tuvo una exposición a álcalis no intencionalmente, hay que preguntarse si el paciente está asintomático o con síntomas. Si el paciente se encuentra asintomático, pues se puede realizar el alta clínica a las 4 a 6 horas. Si el paciente tiene uno de los siguientes, vómito, inhabilidad para tolerar la vía oral, pues el paciente se hospitaliza, se le quita la vía oral por una noche y al día siguiente se hace prueba con líquidos, si tolera se avanza a comida sólida y se solicita endoscopia solamente si el paciente se encuentra incapaz para beber. Se inicia también o se solicita la endoscopia en el paciente con episodios eméticos o estridor
como hallazgo clínico. Ahora algunos aspectos sobre la intoxicación por sustancias del hogar. Dentro de las sustancias del hogar más implicadas en intoxicaciones se encuentra el peróxido de hidrógeno o la misma agua oxigenada. Tiene un efecto irritante y también cáustico. Si ingresa a la sangre, genera embolismo aéreo al reaccionar con la catalasa y por lo tanto generando aire. Se solicita radiografía y endoscopia. Según sea necesario, se puede administrar medidas de descontaminación cutánea, ocular o gastrointestinal. En este caso no se recomienda realizar el lavado gástrico ni con carbón activado. El embolismo, en el paciente que presenta embolismo aéreo por administración de agua oxigenada, se debe colocar en posición de Trendelenburg, administrar 100% de oxígeno y si el oxígeno se evidencia en cavidades cardíacas, se debe colocar un catéter venoso central y aspirar las cavidades cardíacas. La clorexidina, un antiséptico muy utilizado, tiene escasa absorción gastrointestinal, irrita la mucosa, genera náuseas y distensión, tiene poca toxicidad y se da por inhalación de vapores que generan metahemoglobinemia. Se pueden generar medidas de descontaminación cutánea, dérmica, gastrointestinal y ocular. Se debe observar mínimo 6 horas a los pacientes y para los pacientes que tengan una metahemoglobina por encima de 30% se debe administrar el azul de metileno de 1 a 2 miligramos por kilo endovenoso, lentos en 5 minutos. Los yodos y los yodóforos tienen efecto oxidante, precipita los ácidos nucleicos y las proteínas bacterianas, daña los ácidos grasos de las membranas y bloquea la respiración celular. Genera irritación, dermatitis y alergias, genera dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, sangrado gastrointestinal por efectos cáusticos. Se deben evitar en neonatos por el riesgo de hipotiroidismo y si se usa en quemados hay riesgo de acidosis metabólica. La dosis letal son una ingesta de 45 cc de yodo al 10% que genera una falla multisistémica. Si el paciente tuvo ingestión abundante, se debe descartar primero perforación con radiografía, realizar un lavado gástrico con solución de almidón al 20%, 20 gramos de maicena más 100 cc de agua destilada o agua corriente, así se formula o se crea la solución de almidón al 20%. El retorno debe ser púrpura o azul intenso. Se suspende el lavado con esta solución de almidón cuando la solución que se aspire sea blanca. En ausencia de esta solución de almidón, es decir, que no haya maicena para crearla, se puede administrar leche o tiosulfato de sodio al 3% por sonda nasogástrica. Igualmente, haciendo las succiones pertinentes. No se debe administrar carbón activado porque entorpece la endoscopia si es necesaria. La siguiente sustancia del hogar sería el formaldehído, también llamado formalina. Recuerden que la formalina es una combinación de metanol al 15% más formaldehído. Es un potente cáustico, por lo tanto genera necrosis por coagulación, acidosis metabólica secundaria a la necrosis celular y conversión a ácido fórmico. La dosis letal es de 30 a 60 cc de formalina. El manejo de evaluación primaria, descontaminación dérmica y ocular, si consulta muy tempranamente se pasa una sonda orogástrica delgada con mucho cuidado y se aspira el contenido gástrico. No se debe hacer el lavado gástrico ni carbón activado ni administrarlo. Si es formalina, es decir, ácido
fólico más etanol, se administra estas dos y se dializa si hay intoxicación por metanol. El tratamiento de la acidosis será bicarbonato de sodio y la diálisis es útil en estos casos de intoxicación por formol. Espero les sea de utilidad.